Hola, Dios te bendiga. Ministerio Sin Cadena te saluda desde el norte de México. Yo soy Carlos Barrios y vamos a hablar ahora acerca de un tema que es muy polémico para estas personas que no creen lo que está escrito en la palabra de Dios o que lo adulteran. Y te estoy hablando de los últimos tiempos o la última generación. Jesucristo mismo, que es Dios mismo, porque Jesucristo es Dios, nos dejó muy claro hace 2000 años que iba a llegar una generación en la cual todas las cosas, todo este gobierno del hombre iba a terminar. Y Él nos dio una señal portentosa en la cual nosotros podíamos indicar o saber cuál es esa última generación. Te lo voy a leer. Eso está ahí en Mateos 24, del versículo 32 al 35, que dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, mira aquí lo que dice: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Solo mi Padre. ¿Y quién es el Padre? Pues es Él mismo. Porque nosotros hablamos de un Dios plural, de un Dios que es Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y los tres son uno. Lo que uno sabe, lo saben los tres. Y lo que los tres saben, lo sabe uno. ¿Sí está esto entendido? Entonces, Jesucristo mismo te indicó claramente que iba a llegar una generación y esa generación tenía que traer una señal y esa señal era la higuera la cual te dice ahí claramente que cuando veáis la higuera, sabed que es la última generación o que el verano está a las puertas. También en Daniel 9 nos indica muy claramente que fue instituido 70 semanas para el pueblo de Israel. Te dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inequidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, donde va a terminar el pecado o el dominio de Satanás que tiene sobre la tierra. Y esto lo vemos muy claramente lo vemos en una de las profecías que están en Apocalipsis 11, en la séptima trompeta, donde te dice esto: mira, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido
a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué nos quiere indicar esto? Que ahora está a punto de quitarle a Satanás el control del mundo, porque el Dios de este mundo es Satanás. El que tiene el control del mundo es Satanás, y lo vemos muy claramente en la tentación de Jesús, cuando Satanás quiso sobornar a Cristo, dándole los reinos de la tierra para que él lo adorare. Jesucristo dijo, no, pues ¿cómo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, pero no le dijo a Satanás que los reinos no eran de Él, porque Él te dice, porque a mí se me han entregado y a quien quiera se lo doy. Bueno, estos puntos te lo indico para que entiendas por qué esta generación, o en esta última generación, tiene que terminar todo. Tiene que terminar todo lo que está establecido en la palabra de Dios hasta antes del milenio. La palabra de Dios te dice claramente que una generación, hay en el Salmo 90:10, te dice que una generación son de 70 a 80 años. Entonces, si Jesucristo nos indicó que cuando nosotros veamos la higuera, la señal, sabemos que esta es la última generación, porque Él te dice, todo pasará, pero mi palabra se cumplirá. Entonces, nosotros entendemos claramente que si conoces tú la señal y sabes quién es la higuera, entonces podrás entender que esta es la última generación. Y la higuera es Israel. Israel, por más de 2000 años, estuvo sin ser un estado, sin ser una nación. Desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948. Y Oseas 9:10, Jeremías 24 del 3 al 6, Miqueas capítulo 4, versículo 4, te indica claramente que la higuera es Israel. Entonces, si nosotros sabemos que la higuera es Israel, y del 14 de mayo de 1948 al 2018 ya pasaron 70 años, significa que restan 10 años. Mira, el día y la hora, yo no lo sé. Yo no sé qué día y qué hora es, pero sé categóricamente y con toda convicción la generación, y esta es esa generación. O sea que ese día y que esa hora va a pasar en esta generación. Y si no pasó en los 70 años pasados, entonces tiene que pasar en estos últimos 10 años. Pero para que las profecías se cumplieran, cuando Israel nació, no tenía en su poder a Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén es importante en la profecía de este final de la generación? Porque el Señor Jesucristo nos lo indica. Mira lo que te indica el Señor Jesucristo ahí en Mateos 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora
del que habló el profeta Daniel? El que le entienda. ¿Cuál es ese lugar santo? ¿Y dónde está? Ese lugar santo, ¿y dónde está? Está en Jerusalén, que es el tercer templo. Porque con esto nos indica que el tercer templo, aunque ahorita no está, va a ser construido. ¿Y por qué va a ser construido? Por eso, en 1967, Israel, 4 aviadores y 2 personas, Moisés Dayan y Golda Meir, y esos 4 aviadores, bueno, y el ejército de Israel destruyeron a 5 ejércitos que venían contra Israel para destruirlo. Y en esa guerra, Israel recupera a Jerusalén. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se cumpla la profecía de Mateos 24:15 y que Pablo mismo en segunda de Tesalonicenses, mira, aquí nos lo indica, también nos lo está diciendo, la manifestación del hombre de pecado, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Me voy explicando? Entonces, el Señor, por eso está muy claro, estas personas que lo único que hacen es insultar erróneamente. O sea, aquellas personas que estamos dando la voz de alerta o que nos quieren confundir con personas o otros profetas que han dicho que el tiempo se acerca, o que han dado unas fechas exactas. No, varón, yo no soy profeta, yo ni soy pastor, yo tan solo soy uno de los redimidos por el Señor Jesucristo, uno de los que ha alcanzado misericordia. Yo soy esa oveja número 100 que el Señor rescató y que le está dando el conocimiento de estas señales. Si tú no conoces las señales, entonces el Señor te llama hipócrita. Mira, y por la mañana, hay lo que te dice Mateos 16:3. Dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, y tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y esto lo dice el Señor Jesucristo. Y también te lo dice muy claramente Jesucristo mismo. Hay en Lucas 12, 54 al 56, decía, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís hará calor y hace calor. Hipócrita, hipócrita, te dice el Señor, que sabes distinguir el aspecto del cielo de la tierra y cómo no distingues este tiempo. ¿Cómo es que no distingues que esta es la última generación? Me voy explicando. Mira, ahí en Daniel, capítulo 9, el Señor estipuló 70 semanas que iban a estar estipuladas para el pueblo de Israel. Y te dice muy claramente que desde que salió la orden de construir, dice, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y esto cronológicamente pasó en la semana número 69, 62 más 7 semanas, el tiempo que estuvieron los judíos ahí en Babilonia, son 69 semanas. Ahí es donde queda congelada la semana 70, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Y entonces es en la resurrección donde viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí mismo te lo dice en Juan, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto está en Juan 1:17. ¿Cuándo comenzó la gracia? ¿Cuándo dejó de existir la ley? La ley dejó de existir con la muerte de Jesucristo, porque Jesucristo vivió y cumplió la ley hasta su muerte. ¿Sí me explico? Pero después de esto ya empezó la gracia y quedó congelada. ¿Y por qué quedó congelada? Porque lo vemos muy claramente ahí en Daniel. Dice, la semana 70, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que en la semana 70 ya el templo tiene que estar construido, ya el templo, los levitas tienen que estar haciendo los sacrificios. Y esto todavía no pasa. Esto todavía no llega, está a punto de manifestarse con ese pacto o con ese falso pacto de paz entre Israel y los falsos palestinos. Entonces se le va a permitir a Israel construir el templo y hacer esos sacrificios, pero ¿qué te dice? A la mitad de la semana el anticristo hará cesar eso. Mira, si no conoces estas señales, por eso estás haciendo una mala interpretación. Hay 2 acontecimientos que van a pasar dentro de estos 10 años. ¿Y por qué te digo dentro de 10 años? Porque nosotros estamos convencidos. Yo no soy profeta, yo estoy convencido y creo verdaderamente la palabra de Dios, que el Señor te dijo, esta generación no pasará, y esta generación comenzó el 14 de mayo de 1948, cuando Israel empezó a dar sus ramas, sus frutos. Ahora Israel es un vergel, es una potencia económica, es la única democracia que está en Medio Oriente. Inclusive está todo preparado para que venga Gog y Magog, o sea Rusia, a robarle las riquezas que tiene Israel en el subsuelo. Israel es tan rica o más que Rusia en los yacimientos de gas, y tiene una inmensidad de petróleo también. Entonces, y Rusia lo sabe, por eso va a ser esa invasión de Gog y Magog. ¿Y dónde está Rusia? Rusia está a las puertas, en Siria. Entonces, nosotros estamos convencidos. Yo ya te dije que el día y la hora no lo sé. Lo que sí sé es que esta es la generación de la cual Jesucristo habló hace 2000 años. Y que si Jesucristo dijo que esta generación no iba a pasar, y que una generación son de 70, 80 años, yo lo creo, porque lo dice mi Salvador, porque lo dice Dios mismo, porque está en la palabra. Y entonces, para que entre en vigor la semana 70,
para que entre en vigor la semana 70, aquí muy claro te lo dice también en segunda de Tesalonicenses, ahí en capítulo 2, versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién es este que detiene al anticristo? Pues es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no es esa ramera católica mentirosa, obra maestra de Satanás, ni las iglesias protestantes. La iglesia de Cristo son los auténticos creyentes que andamos por el mundo, muchas veces invisibles porque no nos reunimos ni tenemos nombres, como los tienen, esa ramera católica y esas otras iglesias. Entonces, lo que te quiero informar, querido hermano y hermana, varón y varona, y tú católico, porque a ti no te puedo decir hermano católico porque eres un idólatra, pero no por eso eres mi enemigo. Por eso te doy te doy de gracia lo que de gracia se me ha dado. Yo no tengo, nada en contra tuya. Lo único que tengo en contra tuya es tu doctrina, que yo no la acepto, ¿verdad? Tú quieres seguir con ella, pues adelante, sigue con ella. Esa doctrina te va a llevar al infierno. Entonces, lo único que falta por acontecer en estos 10 años, ya te dije por qué 10 años, son dos cosas. La primera es el arrebatamiento, que está a punto de ocurrir, porque el Señor mismo lo instituyó. El Señor mismo instituyó, que el arrebatamiento iba a ser, y eso está en primera de Tesalonicenses, del 13, versículo 4 del 13 al 17, que íbamos a ser arrebatados. De hecho, en la palabra de Dios hay siete arrebatamientos, de los cuales vamos a hablar posteriormente. El siguiente video que voy a hacer va a ser acerca de las señales, exclusivamente las señales. Y cuando esto ocurra, el arrebatamiento, entonces entra en vigor la semana 70. Y la semana 70 son 7 años. Eso puede ser ahorita. Por eso yo te digo que esta generación no va a pasar del 2028 ni va a llegar al 2029. Puede ser antes. Puede ser antes. Y entonces comenzará el milenio. Nuevamente te digo, varón, yo no soy profeta, yo no soy pastor, yo no soy protestante, yo no soy evangélico, yo no soy católico. Yo soy uno más de los cuales Jesucristo me compró, me arrebató de las garras de Satanás y que ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso te doy esto, porque estoy convencido, varón, que nosotros somos los últimos creyentes. Somos los últimos atalayas, somos los últimos portadores de la verdad, somos los últimos Noés. Y como en la parábola de los talentos, nosotros vamos a dar cuenta de los misterios que el Señor nos dio a nosotros, que nosotros los tenemos que trasladar. Bueno, varón, ya no te quiero quitar más el tiempo. Yo quería hacer este video de 5 minutos, pero se pasa. No me despido sin antes pedirte, varón, que si te gustó este video, le des un like, lo compartas y te suscribas a mi canal. Recuerda, hoy puede ser el día en que partamos a las nubes. Dios te bendiga, aleluya.